Video 4. Pablo dice, capítulo 10, versículo 2. Ustedes piensan que nosotros andamos según la carne. Capítulo 10, versículo 7. Ustedes miran de acuerdo a las apariencias. Capítulo 10, versículo 10 también. Porque hay algunos de ustedes que dicen que las epístolas que yo escribo son fuertes y enérgicas, pero mi presencia física es despreciable y para ustedes yo soy como algo que es despreciable. Vamos a ver un ejemplo, porque el mensaje que yo voy a hacer un video de ejemplo de yo venir como enojado y después yo venir contento, para que podamos entender el mensaje que yo quiero dar. Voy a hacer esta parábola y vamos a enfocarnos a la percepción y al concepto. Yo vengo caminando y de momento muchos piensan, pero él viene enojado. No, él viene entonces alegre, contento. Parece ser que yo juzgué mal. Este mensaje va a ser como un ejemplo solamente, ¿ok? Va a ser cortito. O sea, este ejemplo que estoy dando, ¿ok? Y el mensaje común y corriente, pero lo voy a seguir dando más adelante. Dios te bendiga y vamos al ejemplo primero. Ok, ahí estoy yo viniendo. Y cualquiera puede pensar que yo estoy enojado, ¿verdad? Pero no estoy enojado. Ustedes me ven a mí alegre, contento. ¿Ven? Alegre y contento. Así que voy a tomar otro ejemplo que yo hice y vamos a ver ese otro ejemplo que yo hice de cómo vemos a Dios. Cómo lo vemos a Dios bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Vamos a eso, ¿ok? Han escuchado lo que dice la ley. Todo el que cometa homicidio es culpable en el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano sin motivo será culpable. Podemos tener una percepción y un concepto acerca de Dios, de ver a un Dios enojado, de ver a un Dios lleno de ira y asimismo también de ver a un Salvador Jesucristo que murió por nuestros pecados y nos perdonó. Tenemos a veces una percepción, un autoconcepto personal de Jesús y de su evangelio equivocado. A veces vemos a un Jesús como lleno de ira, de enojo, por cada debilidad que nosotros a veces tenemos. Y eso a veces nosotros pues como que nos echa para atrás y no nos permite a nosotros amar a Dios y acercarnos y para conocer su verdadero evangelio de gracia que Dios nos ha dado. Dice Pablo, les suplico entonces que cuando yo llegue a ustedes, no me obliguen por la confianza que yo les tengo a ustedes en yo actuar con mucha severidad, fuerte, enérgico, fuerte. Dice Pablo, contra algunas personas, contra algunas de ustedes que piensan que andamos según la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, ¿ok? Aunque andamos en la parte humana, somos humanos, podemos cometer errores, pero no nos dedicamos en andar en la carne. Tú puedes tener unas debilidades humanas, pero no significa que tú continúas siendo esa persona de antes. Tú puedes tener errores humanos, debilidades en la carne, pero no significa que tú andas y vives en la carne, que es muy diferente. Esa es la interpretación de Pablo. ¿Ok? Aquí observamos en la primera carta de Corintios, para ir al contexto. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Comenzando el versículo 1 en adelante.
Pablo dice, así que mis hermanos, cuando yo llegué a ustedes proclamándole el misterio del Evangelio de Dios, yo no llegué con elocuencia de sabiduría, ni tampoco yo juzgué por mí mismo a ustedes de acuerdo a lo que yo pienso. Ahora, Pablo dice, tampoco yo llegué a ustedes juzgándolos a ustedes dentro de mi punto de vista personal, dentro de mi sabiduría humana, dentro de mi punto de vista personal, lo que yo pienso acerca de ustedes. Y Pablo continúa diciendo, si no llegué a ustedes de acuerdo a Jesucristo y a un Cristo crucificado, y estuve yo entre ustedes con mucho temor y temblor. La palabra temor y temblor significa reverencia y respeto. Tanto reverencia, amor y respeto hacia Dios, y así también, tanto así como amor, respeto y reverencia hacia la iglesia. Entonces Pablo dice, ni mis palabras y tampoco mis predicaciones no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. O sea, cuando hablamos de sabiduría, la palabra sabiduría significa la capacidad de Dios dar la capacidad de discernir las cosas espirituales. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Está la sabiduría de los hombres. Las sabidurías de los hombres se basan en cómo los hombres te conocen a ti en la parte humana. Cómo los hombres te conocen a ti en la parte humana. ¿Tú me entiendes? Mira, esa persona es un loco. Esa persona no vale nada. ¿Tú me entiendes? Pero dentro de la sabiduría de Dios, tú vales mucho. Porque Dios te conoce como hijo de Dios. Dios te conoce como hija de Dios. Y tú vales mucho. Pero la sabiduría de los hombres se basa en cómo el hombre conoce las cosas de este mundo dentro del razonamiento y pensamiento humano. La sabiduría de Dios es como Dios a nosotros nos conoce. ¿Cómo Dios te conoce? Pues te conoce como una persona santa, justa, perfecta en Cristo Jesús. Te conoce una persona como una persona valiosa. ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando Pablo dice, ni mis palabras ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¿por qué razón? Dice, para que la fe de ustedes, para que su fe no esté basado a la sabiduría de los hombres, sino basado al poder de Dios. Pablo dice, yo vengo con el poder de Dios. No quiero juzgarlos a ustedes. No quiero discernir a ustedes bajo la sabiduría humana. Yo quiero que su fe esté basado en el conocimiento de Jesucristo, de su palabra. Que su fe esté basado a la obra redentora de Cristo. Vamos a ir aquí un momentito, porque estoy en el contexto. Aquí mismito en la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 21. Vayan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 21. Pablo dice, ¿qué pretenden ustedes? ¿Que yo vaya a ustedes con vara, con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí Pablo como que aparentaba ser un Pablo enojado. Como que aparenta ser un Pablo enojado con estas iglesias. Observa, este versículo 21 es una pregunta que Pablo habla. Se le conoce como una pregunta retórica. Las preguntas y las conversaciones retóricas sirven como para reflexionar. Como que da la idea de que Pablo viene con enojo, pero no viene con enojo. Porque el pensamiento de Pablo es que Pablo tiene que venir con amor y espíritu de mansedumbre. Y Pablo saca una idea, un razonamiento, una pequeña reflexión para enseñarle a nosotros que en vez de venir con enojo, con ira, Pablo no va a venir así.
Él va a venir con amor, con respeto, con apreciación, con espíritu de amor y mansedumbre. Entonces la idea de Pablo es restaurar esta iglesia en vez de amor, en vez de venir con ira, con enojo, con insulto. Él va a venir con espíritu de amor y mansedumbre, entendiendo que es la forma correcta de restaurar la iglesia de Cristo. Y aún así los pecadores. Así mismo como yo se lo dije a ustedes, que el enfoque mío como pastor es la restauración. Como dice Pablo en Gálatas 6, 1 y 2. Ahora, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Comenzamos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Estas iglesias, voy a comenzar con el trasfondo bíblico, el trasfondo cultural, ¿ok? Voy a trabajar con el trasfondo y el contexto cultural, pero no voy a ser muy amplio, muy profundo, solamente básicamente, ¿ok? Estas iglesias de Corinto, la ciudad, me refiero a la ciudad de Corintios como tal, general, la ciudad de Corinto general. Esta ciudad de Corinto generalmente se caracteriza como una ciudad cultural y turística. ¿Por qué razón? Porque había un puerto de embarcación y ese puerto de embarcación navegaba barcos y gentes en los barcos que venían de otras culturas, de otras ciudades, como por ejemplo Grecia. Grecia estaba conectado con Corintios. Y Grecia se movía muchas influencias paganas, mundanas, muchas influencias. De Grecia se viajaba a Corintios y de Corinto también los corintios, la gente de Corinto, pues tenían comunicación y contacto con Grecia. ¿Ok? Entonces, Corinto como tal, como ciudad, en el punto de vista geográfico, dentro del punto de vista geográfico, Corintios estaba localizado en un punto de embarcación, que se le dice un puerto de embarcación. Número 2, Corintios se caracteriza como una ciudad comercial. Había ventas y negocios. Corintios también se caracteriza como una ciudad donde había adulterio, fornicación, donde se movía todo tipo de acciones pecaminosas de adulterio, de fornicación y todo tipo de sexualidad. Corintios también se caracteriza como una ciudad donde se practicaban las danzas, los bailes, donde habían hombres que se llamaban los sofistas. Los sofistas. Y los sofistas eran hombres que entretenían a las personas con grande sabiduría para entretener a mucha gente con mucha sabiduría humana. Pero también Corintios se caracteriza como persona donde habían teatro, eventos de teatro, espectáculos, entretenimientos, todo tipo de entretenimiento, como por ejemplo, muchos en las ciudades de Corinto se ponían máscara en sus caras y era un tipo de máscara que aparentaban máscara de gente alegre, máscaras que aparentaban tristeza, depresión, diferente. Y con esas máscaras que se ponían en las caras, ellos bailaban y danzaban. Y ellos demostraban una personalidad. Si la máscara se veía triste, en depresión, pues las personas bailaban y danzaban y demostraban una personalidad triste. Y entonces la gente, el público, interpretaba. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves en esa máscara? Pues yo veo un personaje triste, en depresión. Ok, ahora, ¿qué tú ves en esta otra máscara? Yo veo un personaje de esta forma. Entonces, eso lo había en Corinto. Se pintaban las personas con pintura y hacían eventos y show y teatro. Hoy en día, lo que yo les estoy hablando a ustedes, hoy en día se le conoce en las iglesias, se le conoce como pantomima.
Y muchas iglesias cometen el error de meter cosas mundanas a la iglesia, de combinar cosas mundanas y hasta llamarle ministerio. Ministerio de danza, ministerio de pantomima, y eso es un error gravísimo. No podemos mezclar las cosas del mundo, y traerlas. Entonces, en cuanto a las pantomimas y todos estos tipos de acciones que se practicaban en Corintios, que todo eso viene de Grecia, y Grecia estaba muy conectado con Corinto, las influencias que tenía Corintios las agajaba de Grecia y de otros lugares más. Entonces, esas prácticas de las máscaras y las pinturas las sacaban ellos para decir qué tú ves, qué tú piensas, cómo tú puedes discernir. Pues yo veo a una persona así, así, así. Ahí Pablo saca la enseñanza bíblica de la cultura, de cómo se vivía Corinto. Pablo saca la enseñanza de lo que es el discernimiento espiritual. Estas iglesias veían al apóstol Pablo, miraban su aspecto físico y empezaban a profetizar o a discernir o tenían una percepción y un concepto. Porque cuando hablamos de la percepción es la interpretación de lo que se ve. La percepción, por ejemplo, ¿qué tú ves? ¿Qué tú estás viendo? Pues, por ejemplo, Dios le dijo al profeta Jeremías, para probar el discernimiento de que tenía Jeremías, la percepción que tenía el profeta Jeremías dada por Dios. Dios estaba probando al profeta Jeremías. Y Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué tú estás viendo? Entonces Dios le mostró a Jeremías un árbol de almendro. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? Y Jeremías respondió, yo veo un árbol de almendra. Entonces el árbol de almendro tiene un significado espiritual. No solamente uno, tiene varios significados. Uno de los significados que tiene el árbol de almendro es que el árbol de almendra se adelanta más al crecimiento en comparación a todos los árboles que hay en la Biblia. El árbol de almendro madura más, crece más rápido, enflorece más rápido, madura más rápido. ¿Tú me entiendes? Dentro del punto de vista espiritual, Dios le dijo al profeta Jeremías, yo te voy a hacer crecer mucho más rápido, entre otros profetas. Yo te voy a llevar más lejos, te voy a empujar más lejos y te voy a hacer crecer y madurar a ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estas iglesias veían a Pablo? De acuerdo a cómo Pablo expresa en la segunda carta de Corintios 10, versículo 2, capítulo 10, versículo 7 y capítulo 10, versículo 10 también. Ellos no tenían la madurez y capacidad para juzgar. Ahora vamos a analizar esto. En nombre del Señor. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Vayan conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, comenzando el versículo 16 y 17. ¿Ok? Dice Pablo, de modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando Pablo dice que de aquí en adelante, esta palabra de aquí en adelante significa después que Cristo murió y resucitó, no antes, sino después. Porque después que Cristo murió y resucitó, hay un tiempo nuevo, que es el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. No es lo mismo ver a un Jesús que no es crucificado. No es lo mismo ver a un Jesús que todavía no ha muerto que ver a un Jesús que ya murió y resucitó. Porque ver a un Jesús que no ha muerto por nuestro pecado significa que todo el mundo está bajo el pecado. Todo el mundo está bajo el dominio de la esclavitud, del pecado, de la enfermedad, de muchas cosas más. Pero cuando Cristo muere en adelante y resucita, hay justificación, hay perdón de pecado, hay un cambio en el interior del hombre. Esa es la diferencia entre antes
que Cristo muriera y después que Cristo. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la primera carta de Corintios, Pablo enfatiza a un Cristo crucificado y resucitado. Yo predico a un Cristo crucificado y resucitado. Resucitado. Y Pablo dice también en la carta de Romanos también dice, resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es para que seamos justificados, seamos nueva criatura en Cristo, pero todo se basa en la obra de Cristo, cuando Cristo muere y resucita en adelante. ¿Ve? Ahora, Pablo dice aquí, de modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Significa, Pablo le está enseñando, no nos miremos a nosotros como la carne. Y la palabra carne aquí, dentro del contexto del griego, la palabra carne aquí en el griego es sark, significa sal. ¿Qué significa? No nos miremos a nosotros como pecadores. No te mires a ti como débil, como pecadores. ¿Pablo lo entendió? Sí, Pablo lo entendió. Vamos a ver el contexto. Aquí mismito en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, perdóname. Pablo lo comprendió. Capítulo 12 de la segunda carta de Corintios, comenzando el versículo 9, cuando Pablo expresa y dice, y me ha dicho Dios, y Dios me ha dicho o me ha hablado diciendo, bástate en mi gracia es suficiente, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Bástate, esa palabra basta significa no te mires a ti. Porque a veces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de mirar a nuestros errores. Y tenemos la tendencia de mirar los errores de los demás. También en la parte humana, en la mentalidad humana. Pablo nos está enseñando aquí, basta en el sentido, en el contexto, es suficiente la obra que yo hice en ti. Tú estás calificado. Yo te hice acepto. Tú has llegado a un nivel de gracia máximo. Yo te he colocado en un nivel espiritual. Tú no eres el viejo hombre. Ya tú no eres como antes. Ya tú eres una nueva criatura. Basta, ya es suficiente. No te mires a ti misma. No te mires tus debilidades. No miremos las cosas dentro del punto de vista humano. Miremos las cosas dentro del punto de vista de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Okay? Cuando Pablo expresa entonces aquí, en la segunda carta de Corintios 5, humano, de modo que de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y dice Pablo, y si nosotros hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa conocer a Cristo según la carne? Te voy a explicar. Vamos a ver por dónde voy. El tiempo avanza, el tiempo corre. El reloj avanza rápido. Yo quisiera que este mensaje durara más que un minuto, pero no puedo. Vamos a prometerte, te voy a prometer para el próximo video a contestar lo que Pablo dice aquí. ¿Qué significa conocer a un Jesús, a un Cristo según la carne? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Te lo voy a responder para el próximo video en el nombre del Señor. Pasemos al próximo video para la gloria del Señor, ¿ok?